tardes, muchas gracias por venir aquí. Los que hacemos el Cultural estamos encantados de que Juana esté hoy aquí, que nos va a contar todos los logros y avatares de su intensísima vida profesional. Porque Juana de Azpuru antes de Arco también existía. Juana nació en Valladolid, pero realmente tuvo un segundo nacimiento en Sevilla, en el año 70. En el año 70 fundó su primera galería de arte. Y a partir de ahí, en los años 70, ya no hubo acontecimiento bienal, exposición importante que no protagonizara, o por lo menos que no impulsara o que no participara en ella. Toda la evolución y todos los problemas y los logros del arte contemporáneo en España han tenido a ella en primera fila. Ha sido muy reconocida en muchos aspectos, pero a mí me gustaría señalar solo uno, a lo mejor, que es el premio a la Fundación Arte y Mecenazgo, porque ha sido el mecenazgo una de sus batallas, Juana, y que todavía no hemos logrado, después de 30 años, tener una ley de mecenazgo como es debido y que también resultaría para el arte contemporáneo. Bueno, yo te dejo, pero nos va a hablar Juana de sus comienzos como galerista pionera que fue, de todos sus logros y dificultades, y también un poco del arte contemporáneo español dentro del contexto internacional. Tengo un conflicto, un problema, porque hablar de mi vida y hacer un retrato de aunque solamente sea de mi vida profesional, que abarca casi 50 años y muy vividos, habiendo hecho muchas cosas, porque siempre me ha gustado ser protagonista de mi época. La verdad que poner todo eso al alcance vuestro en un plazo de 1 hora es casi imposible, vamos, es realmente imposible. Entonces, había pensado quizá hablaros de la parte de mi vida más desconocida, que son cómo llegué a ser galerista y por qué. Porque yo nunca pensé que iba a realizar este trabajo en mi vida. Cómo las cosas fueron presentándose, parece que me fueron encauzando como una predestinación. Y quizás os pueda resultar más interesante hablaros de esa parte de mi vida hasta que hago Arco y termino Arco, porque luego ya, la verdad, todo el mundo conoce tanto la época como a mí personalmente. Yo, la verdad, nací en Valladolid, pero me crié en Madrid porque mis padres se trasladaron a vivir a Madrid. Yo estudié filosofía y letras, quería ser médico, pero mi padre no me dejó. Mi padre era una persona muy contradictoria porque tenía una vida profesional muy abierta y muy moderna. Tenía un restaurante muy importante que se llamaba El Coto, que quizá era el más importante de Madrid en aquella época, donde iba absolutamente lo mejor de la sociedad de aquel entonces. Y Madrid fue muy glamuroso en los años 60, se puso muy de moda después de que vino Eisenhower y ya Franco consiguió ser considerado un hombre importante dentro del mundo de la política, como un jefe de Estado importante. Pues en España se puso de moda, empezaron a venir las suecas que proporcionaron el destape y venía mucha gente. Ava Gardner estaba por aquí mucho, con los toreros, también venían los príncipes de Mónaco, era muy glamuroso Madrid. Y yo pues era una chica muy seria. Mi padre me educó de una forma, y mi madre no digamos, muy seria. Siempre la primera de la clase, al tiempo era la protagonista cuando hacían obras de teatro, al tiempo era la campeona en las pruebas de atletismo, en fin, una niña ejemplar. Mi padre es que me decía, tú eres mi bandera, hija. Y ser la bandera de otra persona es un papel, la verdad, muy duro. Pero él quería presumir de hija y yo, que le quería muchísimo, todo lo acataba con muchísima tranquilidad y con muchísimo cariño. Pero claro, yo no me pude desarrollar espiritualmente, intelectualmente. Filosofía y letras bien, pero no era lo que yo hubiera deseado. Y además no lo terminé, ¿por qué? Porque me casé muy joven. Pero ocurrió que yo tengo un hermano
y la verdad que salió bastante tarambana. No hacía más que dar disgustos, se iba por ahí, se perdía, cogía todo el dinero que podía en casa, y estaba mi madre, que lo adoraba, estaba siempre en un sinvivir. Y todo aquello me resultó, estaba yo bastante oprimida, no me sentía a gusto pese al cariño de mis padres y lo mucho que yo les quería. Entonces, cuando se presentó la ocasión de que pues, mi novio de entonces me propuso que nos casáramos porque él era ingeniero de montes y estuve con él de novios toda su carrera. Cuando terminó, pues le destinaron a Sevilla como jefe de caza y pesca de toda Andalucía y de Extremadura, un puesto realmente precioso, y nos teníamos que ir a vivir a Sevilla. Entonces dije, pues me caso y no acabo ni la carrera ni nada, porque necesitaba algo, necesitaba algo. Yo me sentía que no estaba realizada. Entonces me fui a Sevilla y la verdad que cuando llegué a Sevilla aquello se me cayó el alma a los pies, porque Sevilla era una ciudad muy hermética, una época en que muy miradas, una sociedad muy exigente. Sevilla ha tenido siempre un defecto, y es que ha faltado una clase social, la burguesía. Entonces existía el pueblo fantástico y maravilloso, lleno de imaginación, con virtudes, y la aristocracia. Una aristocracia muy fuerte, con mucho poder, en general bastante inculta, más bien rural, una aristocracia rural, pero inculta, y eran los que mantenían, claro, la ciudad era esas dos clases sociales. ¿Por qué no tenía burguesía? Pues porque quizá la revolución industrial pasó por Sevilla sin pena ni gloria, que es cuando nacen aquella gente rica que se enriquece con su trabajo, que surgen los grandes empresarios, pero que en España realmente solo ocurrió en Barcelona y en Bilbao, es donde se crearon burguesías fuertes, que son los que realmente la burguesía, esa clase media alta, las que mantienen las sociedades y son las que alientan la cultura y el progreso. Pues en Sevilla no existía. Entonces se notaba faltar. O entrabas en la aristocracia o te quedabas completamente fuera. Bueno, nosotros no tuvimos ningún problema porque mi marido, que era hijo de militares y de familia de militares, pues tenía el hermano de su madre, el tío Pepe, estaba de capitán general del aire en Sevilla, y a través de él, lógicamente era un personaje allí, pues entramos nos abrió las puertas para contactar con la Sevilla más relevante en el aspecto económico y en el aspecto social. Pero, claro, eso no era suficiente. Había un desarrollo cultural mínimo. Y la verdad, yo me encontraba que decía, bueno, salgo de Madrid en aquellas circunstancias y ahora vengo aquí para peor. Pero, lógicamente, cada persona va buscando forma de ubicarse, forma de encontrar, de sacar la cabeza y poder respirar. Y yo que he tenido siempre unas grandes inquietudes artísticas, y a mí siempre me ha tirado, además de la literatura y el teatro, pero a mí lo que más me gustaba era las bellas artes. Iba a muchas exposiciones ya de soltera, y allí cuando llegué a Sevilla, pues la verdad, la sociedad, el desarrollo artístico era pobrísimo, y en cuestión de las artes plásticas, pues había un academicismo muy poderoso, muy potente. El presidente de la Real Academia, que era Hernández Díaz, era un personaje poderoso y un gran factotum, que lo que él decía es lo que había que creer, y era un señor realmente cerrado, hermético. Ya se estaba viviendo el arte contemporáneo en la mayoría de los países, pero España, que todavía estaba cerrada al extranjero porque estábamos en pleno franquismo, pues
no se desarrollaba ese arte contemporáneo como se tenía que desarrollar, pero en Sevilla absolutamente nada. Y entonces, pues había que ver, si tenías que ver algo, pues a los académicos de Sevilla, y la verdad que tenían poco interés. Y entonces pues me dediqué, porque algo tenía que hacer, y siempre he sido creativa y he querido hacer cosas y ser protagonista de mi época. Entonces allí una barriada que el cardenal le destinó al colegio de mis hijas, empecé a trabajar para esa gente, que eran una gente muy humilde, muy pobre, y la verdad que hice muchísimo y trabajé muchísimo. No os podéis imaginar que yo, que soy antitaurina, organicé 3 corridas de toros para sacar dinero para aquella gente, pero de primera línea. Una se celebró en la Maestranza, otra en la Plaza de Utrera y otra ya ni me acuerdo. ¿Y con qué toreros? Pues con los mejores, el Cordobés, el Litri, Jaime Hostos, los mejores toreros. Y me acuerdo por aquellos mundos, yo con mi coche, yendo de ganadería en ganadería, porque a cada ganadero le tenías que pedir un toro, o no te iban a dar una corrida entera. Entonces, pues fíjate, juntar 6 toros y uno que había que llevar de repuesto, pues lo que yo anduve, pero no me cortaba ante nada. Me los dio Miura, me los dio el Urquijo, me los dieron los mejores, los Pablo Romero, los mejores ganaderos. Bueno, pues por ahí, pero no paró ahí la cosa, sino que también hice 3 subastas. Por supuesto, para hacer la subasta y sacar dinero, no me importaba en absoluto ir a ver a los academicistas, precisamente eran los que buscaba, porque eran los que vendían más caro, y yo lo que quería era sacar dinero. Hice 3 subastas muy importantes y ya empezó a relacionárseme en Sevilla con el arte. Salió muy bien, saqué mucho dinero, de forma que en la barriada, que se llamaba la Barriada de la Liebre, se pudo hacer. Pues mira, hice lo primero la Asociación de Padres de Familia, para que hubiera quien rigiera aquello de alguna manera. Les hice una sede, un local social, hice una capilla con sala de consultas, que iban médicos 2 veces a la semana, hice las escuelas, por supuesto, hice una guardería. Y estando ahí, además, en todo esto implicabas allí, era lo normal, que en aquel entonces que se hicieran actividades de esta índole, porque la justicia social no estaba tan establecida y no era tan imprescindible y tan esperada y tan exigida como ahora. Entonces, por otro lado, yo contacté con estos artistas clasicistas, pero también íbamos mi marido y yo a un local que se llamaba La Cuadra, que era así entre local de flamenco, local de copas, donde iba la gente más, donde iba la gente más progre, más moderna, con más inquietudes intelectuales. Y allí pues íbamos de vez en cuando. Y un día apareció por allí un chico muy esmirriado, feucho y tal, y nos dijo Paco Lira, el dueño: este es un pintor que viene de Madrid huido, porque es un antisistema y tiene casi 30 años y no ha querido ir a la mili, y lo han perseguido mucho, y ahora ya están buscándole para meterle en un castillo. Con que me presentan a Molina, que era pintor. Por eso os digo que es que yo he estado encauzada, porque tenía que acabar siendo galerista. Me presentan a este chico, ay, pues qué bien, y ya me intereso por él. La verdad, era interesante, muy interesante Molina. Y hacía cosas que me gustaron, me enseñó sus obras y tal, y me gustaron. Y entonces él me dijo: hay aquí un grupo de artistas que ha surgido que realmente son fenomenales, son muy jóvenes pero fenomenales, pues preséntamelos. Y así entré yo en este grupo de artistas que surgieron en aquel entonces, a final de los 60, que fue una generación nueva, fue una generación de la Escuela de Bellas Artes, que entonces no se llamaba universidad, sino Escuela de Bellas Artes, mucho más bonito que universidad. Y en la Escuela de Bellas Artes surgió un curso distinto. Fue como una eclosión sin tener nada que ver con el pasado. Fue el arte contemporáneo en Sevilla
surgió de repente como una eclosión. No fue una evolución como ocurrió en todas partes y en otras ciudades españolas. No, en Sevilla fue una ruptura total con el pasado y un inicio de una etapa nueva, capitaneado por esta generación. Uno de ellos, Quique Roldán, abrió una galería muy modesta, bien situada, y donde empezó a exponer a esta gente. ¿Quiénes eran? Pues mira, Gerardo Delgado, Juan Suárez, José Ramón Sierra, José Soto, Carmen Lafont, Teresa Duclos. Era toda una generación muy interesante. Y Molina, que venido de Madrid, pues por supuesto le tuve que ayudar para que no le metieran en el castillo, y con el capitán general y tal y cual se le arregló todo de forma que solamente tuvo que estar 3 meses con un capitán que le adjudicaron y que luego me contó que lo único que hacía era pintar para cuadros que se los daba a él, y le hacía retratos y de sus niños y tal. Así pasó la mili, los 3 meses de mili que hizo. Claro, se hizo íntimo amigo mío y me adoraba, porque fue para él el poder ser una persona libre, porque estaba como huido. Y bueno, con toda esta gente que los conocí, empecé a ver un mundo nuevo, un mundo inimaginable. Vi que el arte lo asociaba con la forma de ser de esta gente. Entonces me empecé a apasionar todavía más por el arte contemporáneo, empecé a ir a la pasarela, empecé a comprar arte de estos artistas, y entonces, dentro de mis medios de recién casada, pues compraba, eran baratísimas sus cosas. Y empecé a ir, excuso deciros que me adoraban, porque era con un arquitecto que se llamaba Federico Ontiveros los únicos que comprábamos artes de aquella gente. Y eran muy interesantes, muy interesantes. Entonces, pues me empecé a llevar arte, obras de estos artistas a mi casa para venderlo entre mis amistades, por supuesto sin el menor beneficio. Y entonces vendía sobre todo a mis amigas americanas, que estaba establecida la base de Morón, que estaba al lado de Sevilla, que ya, como quizá alguno sabe, pues había llegado Franco a un acuerdo con el gobierno, con Eisenhower, cuando vino y nos visitó, de poner 3 bases en España, y una de ellas estaba en Morón. Las bases en España fueron recibidas en aquel entonces no como una especie de gente que viene a dominar, sino, no, todo lo contrario, unos amigos, somos amigos del país más poderoso de la tierra, y hasta su presidente viene a ver a nuestro caudillo, al jefe del Estado. Pues eso dijo, bueno, pues ya somos alguien. Y en efecto, desde aquella visita de Eisenhower y desde que se establecieron las bases en España, cambió la situación por completo. España ya tuvo un peso a nivel internacional y un reconocimiento. Y Eisenhower y todos los demás presidentes que le sucedieron estaban encantados con Franco porque, claro, había empezado la Guerra Fría, después de los misiles apuntando a Washington desde Cuba, y había empezado la Guerra Fría y necesitaban los americanos una base, aliados en Europa, y bases en Europa desde donde poder defenderse más directamente de Rusia en caso de un ataque. Y cuando se encuentra un personaje que todavía odia más a los comunistas que los propios americanos, pues dijeron, pues es la nuestra. Se establecieron en España y nunca encontraron ni encontrarían un aliado mejor que Franco, que sabía que jamás les iba a traicionar en esta lucha contra el comunismo. Y entonces, pues nosotros, como os dije, a través del tío de mi marido, contactamos con toda esta gente, los jefes militares de Morón, y las señoras, pues claro, las mujeres de esta gente eran personas pues con una educación normal, que si entendían de arte, pues era de arte contemporáneo. Y había 2 o 3 que compraban arte contemporáneo. Entonces, con ellas, pues ya las llevé a la pasarela, empezaron a comprar también y tal. Y un día Molina me dice, en mi casa, que iba mucho por casa,
dice, Juana, ¿por qué no abres tú una galería? Porque Quique Roldán la va a cerrar, no puede más, ni vende nada, vende poquísimo, no va nadie y no puede soportar el asunto, va a cerrar. Tienes que abrir una galería porque si no, ¿qué va a ser de todos nosotros? Y la verdad que yo jamás había pensado no en abrir una galería. Las señoras de aquel entonces, las señoras así bien, no trabajábamos. Pero cuando me dijo lo de abrir la galería, pensé, pero ¿cómo no se me ha ocurrido? Esto es lo que yo he nacido para esto, este es el momento crucial de mi vida hasta entonces. Y pensé, la abro. Y se lo dije, y todos se alegraron tantísimo. Y yo, que no quería depender ni de mi padre ni de mi marido, pues me fui al Banco Coca, que conocía al director, y le pedí 500.000 pesetas para coger un local, arreglarlo y empezar. Entonces me dieron las 500.000 pesetas, por supuesto me avaló mi padre, por supuesto devolví las 500.000 pesetas, no me tuvieron que ayudar nadie. Y entonces con aquel dinero busqué un local precioso en la calle, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba la calle de mi primera galería? Canalejas, al lado del Hotel Colón, en el centro de Sevilla, una galería preciosa. Yo hasta hace poco decía una galería pequeña, pero ya vistas las galerías pequeñas de Madrid, de cierta zona de Madrid, ya no puedo decir una galería pequeña, porque desde luego era muchísimo mayor que esas galerías a las que hago referencia. Así que diremos que una galería mediana, tirando a grandecita. Y era muy bonito local. Hice mis planos, porque siempre me ha encantado hacer planos y distribuir y las casas y tal. Hice mis planos, metí los obreros porque el local era nuevo, entonces lo tuve que hacer todo. Y nada, hice la obra, pintaron, metí las limpiadoras, limpiaron. Y me acuerdo que una noche ya, cuando ya lo habían limpiado todo, digo, voy a verlo, el local vacío, porque al día siguiente ya iban a empezar a llegar las obras de los artistas. Y yo en aquel local cerré la puerta por dentro, sola, viendo aquel local dije, evidentemente, esto es como una crisálida que voy a salir otra persona. Me di cuenta perfectamente de que había llegado el momento trascendental de mi vida para el que yo nunca había estado ni había sido preparada, tenía que improvisarlo todo, pero pensé, esto aquí ahora me voy a hacer a mí misma porque yo todavía no existo. Y entonces en aquel local, yo sola, me lo recorrí todo, empecé a pensar lo que podía hacer, las cosas, planifiqué el futuro, porque yo trabajo mucho, escribo poco y lo tengo todo aquí en la cabeza. Pensé cómo tenía que orientar mi galería. Supe desde el primer momento que iba a ser un camino difícil, pero me encantó que fuera difícil y duro. Y en aquel momento me convertí en una galerista, sin conocimientos, pero de espíritu ya era una galerista, porque supe lo trascendental de aquel momento. Supe que era un cambio radical en mi vida. Supe que allí moría una persona y nacía otra. Y entonces, bueno, pues nada, ya me fui muy feliz. Y al día siguiente empezaron ya a llegar obras, empecé a instalarme y empezamos a trabajar. Yo ya conocía a Juana Mordó, porque a través de Carmen Lafón, que ya trabajaba con Juana Mordó, me había introducido en la galería y conocía también a los artistas de Juana Mordó. Estamos hablando de los últimos 60, porque yo abrí mi galería en 1970 exactamente. Y entonces, pues, admiraba muchísimo y le tomé un cariño extraordinario. Y entonces se lo fui a contar que iba a abrir una galería. Y fue maravilloso. Jamás se lo he olvidado a Juana, porque no dijo, pues mira, está una señora bien que ahora viene aquí a hablar, bueno, será un capricho pasajero. No, enseguida era tan inteligente, tan vivaz, tan profunda, enseguida comprendió que esto iba en serio. Y me ayudó porque le dije, Juana, además quiero inaugurar
con una colectiva de los artistas tuyas. Lo primero porque son magníficos, no hay mejores, y lo segundo porque quiero hacer como un homenaje a ti, a tu persona. Entonces, por lo que tú quieras. Y organizamos allí una exposición magnífica con artistas de su galería, maravillosos, y estaban todos, hasta también el equipo Crónica, que entonces lo llevaba ella, de Julio Hernández, de Saura, de todos, de Gerardo Rueda, de Fernando Zobel. Y bueno, pues entonces inicié mi andadura, abrí mi galería con esta exposición colectiva. Mi padre fue y dio un ágape extraordinario, su niña, que era galerista y abría un negocio. Y entonces pues fue todo Sevilla. Y siempre se me ha tomado en serio. Nunca se me ha visto como una señora que tiene un capricho, bueno, a ver qué pasa. Yo abrí la galería sabiendas que era para toda la vida y la gente lo comprendió, esa postura mía. Y entonces, bueno, fue un acontecimiento en Sevilla. Mi galería fue muy reconocida desde el principio y mi labor. Entonces, en Sevilla los años 70 fueron muy importantes en toda España, porque estaba llegando todavía con la época de Franco, claro que Franco murió en el 75, pero estaban llegando, quieras que no, porque eso no hay quien lo pare, los ecos del mayo del 68 de París, todo lo que aquello significó en el mundo entero, el cambio, el origen de tantos cambios como fue aquella salida de los estudiantes, y estaba llegando a Sevilla aquellos ecos. Y entonces pues apareció una generación nueva que ya vivía más o menos todo lo más que se podía, estando en aquella época todavía opresiva del tardofranquismo, y aparecieron los progres, las trencas, las melenas, las barbas, y con todos aquellos signos exteriores, un cambio radical en los puntos de vista. Y toda aquella gente, pues lógicamente encontraron un lugar de reunión, un lugar de encuentro en mi galería. Entonces ya no solo eran los artistas, que toda esta generación de gente joven, de gente nueva, se vinieron conmigo, como es lógico, sino toda esta generación que surge después del mayo del 68, eso. Pero también ocurre que los hijos de la aristocracia, los más jóvenes, quieren jugar a progres y también van a la galería. Entonces mi galería en aquellos años del tardofranquismo hasta el año 75 era el lugar de encuentro de los distintos estamentos, de las distintas estamentos, no clases sociales, pero sí de los distintos estamentos de la sociedad de aquel entonces. Y la verdad que me apoyó toda la ciudad, a través de ellos toda. Fijaros, en el año 73, que hacía muy poco que había abierto la galería, me hicieron la sevillana del año. Creo que sería la primera señora, hasta entonces solo habría habido sevillanos del año, y fui la primera que hicieron sevillana del año. ¿Eso qué quería decir? Pues un personaje que se hubiera destacado durante el año en Sevilla. Y me dio el alcalde en una fiesta y tal, no sé lo que me dieron, algo me pusieron por encima, pero me hicieron la sevillana del año. Y bueno, y enseguida mucho reconocimiento. Bien, es verdad, os tengo que decir que enseguida recibí otra condecoración, y esto muy inimaginable porque recibí la medalla al mérito de la cultura de Egipto. Fijaros la cosa tan estrambótica, ¿verdad? Tan inesperada. Pues yo, bueno, os lo contaré después, vamos a ir por orden. Entonces, bueno, pues empecé con verdadera vocación, con verdadera ilusión, porque no solamente para mí eso era un trabajo, esa era un proyecto vital para mí. Siempre fue la galería un proyecto vital. A través de la galería yo me hice a mí misma y aprendí muy pronto. ¿Aprendí de quién? De los artistas. Enseguida comprendí
que los únicos que realmente saben de arte son los artistas y que a los que hay que escuchar es a los artistas. Los teóricos pues saben sobre el arte, pero de arte son los artistas. Y yo estuve siempre muy cerca de ellos. Entonces conocí a través de Carmen Lafón, empezaron a ir el grupo de Cuenca por Sevilla. Y teníamos allí constantemente pues, a Gerardo, a Rueda, a Gustavo Torne y sobre todo a Fernando Zobel, que adoraba Sevilla, le encantó aquello y se instaló allí con una casa preciosa y pasaba temporadas, porque él repartía su tiempo entre Madrid, Sevilla y también iba a Manila, porque era filipino, y Cuenca, de sus amores. Entonces ya había abierto el Museo de Cuenca y aquello en Sevilla se creó un ambiente solamente con una galería y todos aquel grupo de artistas que milagrosamente por una causa o por otra coincidieron allí, se creó un ambiente realmente en Sevilla importante, de suerte que el grupo sevillano, que así se nos conocía, teníamos un peso dentro de España y organizaba exposiciones no solo en la galería. Me acuerdo que organicé una exposición de artistas andaluces en las que también entraban los realistas, porque allí se hacía una figuración especial, muy intimista, un realismo muy intimista, muy especial de aquella zona. Y entraron todos. Y era una amplia exposición que la hice en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, que se abrió en 1972. Y os cuento, se abrió por iniciativa del director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, que era de Huelva. Y claro, quería favorecer a Andalucía. Como en Huelva comprendió que era inútil hacer un museo de arte contemporáneo en una ciudad todavía muy pequeña y con pocas posibilidades, pues organizaron el Museo de Arte Contemporáneo en Sevilla. Y la verdad son cosas que hay que tener en cuenta, porque ahora eso no se entiende ni pasa. ¿A quién puso de director? Pues puso de director a un jovencísimo arquitecto que se llamaba y se llama Pérez Escolano, que tenía carné del Partido Comunista. Es difícil comprender que ahora se pusiera de director a un señor del Opus, de director de un museo, ¿verdad? Pues entonces Laureano Pérez Ortiz, creo que se llamaba el director general, y entonces el subdirector nombró Pérez Escolano a José Ramón Sierra, y también entró Molina. Era el triunvirato que llevaban un museo que empezó, primero no tenían ni museo porque compraron una casa y se estaba restaurando, en una iglesia que estaba al lado, en el puro centro, la iglesia de San Hermenegildo. Ahí fue la primera sede del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, abierto en el 72, a los 2 años de abrir yo la galería. Claro, empezó una relación magnífica entre el museo y la galería. Todos eran íntimos míos y 2 de ellos artistas de la galería. Y era como una réplica, para ellos yo y para mí ellos. Y entonces, pues os he contado esto porque con el museo ya era un apoyo, indudablemente, para la galería. Y solo con el museo y con la galería os puedo asegurar que el arte contemporáneo de nuevas tendencias, de las nuevas tendencias de entonces, consiguió un reconocimiento, y más que reconocimiento, un peso específico dentro de la ciudad que se nos tenía en cuenta. Me acuerdo que un alcalde apareció con, bueno, estas cosas que algunos políticos de entonces tan poderosos, pues que quería secar el río Guadalquivir. El río Guadalquivir, por donde pasa por la ciudad, es una dársena. Se inundaba constantemente y lo que hicieron, cortarle en Coria, lo desviaron y allí, para que no perdiera la ciudad su río, pues dejaron en dársena, pero el río, si recibe agua limpia y recibe los barcos que entran y da, hay abajo
abajo hay una dársena, y entonces por ahí abren y entra el agua y se renueva el agua, pero no viene desde arriba, que es el curso del río, va del norte para el sur, no, viene de abajo para arriba. Y entonces que esa dársena se le ocurrió al alcalde Moreno de la Cova, que la iba a secar, porque fíjate qué terrenos no iba a encontrar el ayuntamiento todo el cauce del río, en mitad de Sevilla, y ahí se podía hacer la ciudad del futuro, la Sevilla del futuro. Bueno, pues claro, enseguida nosotros saltamos, oye, y lo paramos aquella catástrofe que aquel hombre quería hacer, porque se iba a cargar el centro de Sevilla, hacer allí la Sevilla del futuro, justo en el centro, al lado de la Maestranza. Y fíjate, paramos aquella iniciativa de aquel alcalde. Se nos tenía en cuenta. Entonces, sí, conseguimos una relevancia. Y bueno, fueron pasando aquellos años y yo aprendiendo cada vez más. Y mi amistad con Fernando Zóbel fue muy íntima. Era una persona muy adorable, le debo muchísimo, no solo de lo que aprendí de él, sino de lo mucho que me ayudó. Era un hombre inteligentísimo, era un gran coleccionista, era un personaje especial. Yo le quería como a un hermano, y él a mí también, éramos muy buenos amigos. Y vino después la ampliación del museo, pero luego eso después. Iba a Cuenca con mucha frecuencia y ya llega el momento en que Franco, muy enfermo, pues muere. Y nos encontramos que no sabemos qué nos espera el futuro. Franco decía que lo dejaba todo muy atado, muy bien atado, pero no sabemos lo que ese futuro nos espera. Por un lado estaban los militares que no se iban a conformar con el cambio, y por otro lado los comunistas tenían que venir, cómo iban a ser recibidos. En fin, nos encontramos de la noche a la mañana que no teníamos nada, ni parlamento, ni carta magna, no teníamos nada más que un rey que enseguida juró que los 2 primeros años reinó y gobernó, hasta que fueron las primeras votaciones del año 77, y fue un año de inestabilidad. Pero os puedo asegurar que cuando muere Franco y nos tenemos que enfrentar a lo desconocido, a los que algunos auguraban una auténtica catástrofe, quizá otra guerra civil, yo ya me consideraba, y lo era, una galerista completamente profesional, con experiencia y con raíces. Había aprendido tanto en aquellos años, había sido como una esponja, había estado muy bien rodeada. Yo siempre he querido rodearme de gente que sepan más que yo, que sean más cultos que yo, que sean más inteligentes que yo, gente a la que tenga que mirar para arriba para poder recibir de ellos muchas cosas. Y bueno, pues nos enfrentamos a aquella situación. Yo segura, porque dije, yo sigo igualmente, pase lo que pase. Y entonces pues empieza una nueva etapa, dura, difícil, sin saber qué va a pasar, pero sobre todo porque empieza todo el mundo, había que crear todo, había que hacerlo todo en España. Había que hacer la Constitución, estaban unos señores reunidos para hacerla, y luego también nos esperaba, bueno, ante esta incertidumbre, pero siempre yo tuve la seguridad de que aquello se iba a arreglar y que íbamos a salir adelante. Y lo peor de todo es que la gente, la sociedad, se tuvo que ocupar de otras cosas que no eran la cultura, más primordiales, lógicamente. Todo el mundo tenía que ir a los mítines, se crearon los partidos políticos, que en un principio eran una barbaridad, luego se fueron fundiendo o desapareciendo y quedaron menos, pero al principio eran muchísimos. Y entonces se olvidó la cultura por completo. Nosotros que esperábamos el cambio para que pues el arte fuera una cosa primordial dentro de las necesidades de la sociedad, pues fue al revés.
Entonces, pues, se nos avecinaba y comenzó una etapa muy dura, porque la gente no iba a las galerías, pero no en Sevilla, en Madrid les pasó igual, en Barcelona, en toda España. Yo, que vendía bastante bien durante esos primeros 5 años, tenía una clientela que estaba muy bien y me ayudaban los arquitectos que hacían obras nuevas, metían obras. El Banco de Andalucía, que estaba en expansión extraordinaria, la subdirectora general se hizo muy amiga mía y ponía en todos los bancos que habría obras que me compraba a mí. En fin, yo no me puedo quejar del mercado del arte que se creó alrededor de la galería en esos primeros 5 años. Pero entonces toda esta gente desaparece. Y Sevilla es que realmente se viene abajo, se desmorona. ¿Por qué? Porque la aristocracia, en vista de lo que se avecina, se retrae. Se mete en sus campos, en sus fincas, en sus casas, en sus palacios, y al no haber clase media, pues se queda en manos de nadie la ciudad. Está aquello destartalado, cambiada por completo la ciudad. Y entonces, y sobre todo, al no ir gente a la galería, no compran y pasamos unos años muy duros económicamente, muy duros, muy duros. Yo, que siempre he creído, y desde que empecé como galerista lo creí mucho más, que el arte es universal, pues en cuanto murió Franco y empezamos a salir con toda facilidad al exterior, empecé a viajar, empecé a asistir a los grandes acontecimientos artísticos, bienales, grandes exposiciones que se hacían entonces, y empecé a conocer el arte internacional. También visité las ferias, que entonces no era como ahora, que hay tantísimas. Estaba la de Basilea y la de Colonia, que fue la primera que se hizo. Claro, veía aquellas ferias y me parecía realmente tan admirable, tan fantástico todo. Y luego pensé, nosotros en España, los galeristas, ¿cuándo vamos a poder llegar a la altura de nuestros colegas internacionales que tienen estas facilidades? Las ferias entonces eran maravillosas porque no tenían tanto carácter comercial como tienen ahora, sino que era un ambiente, un lugar de encuentro. Los artistas iban todos allí. Me acuerdo de haber visto a Boix en la Feria de Colonia todos los años, todos los días. Iban los artistas, los críticos, los comisarios, los directores de museo, con los galeristas. Había una gran amistad entre todos nosotros. Era el mundo del arte. Y las ferias tenían un carácter maravilloso, muy cultural, un ambiente muy cultural. Y entonces yo pensé, la verdad que en España habría que hacer una feria, porque si no, ¿qué va a ser de nosotros? Nunca vamos a poder pillar a ponernos a la altura de nuestros colegas internacionales. Y entonces pensé, ¿y quién va a hacer la feria? ¿Quién va a hacer la feria en España? Y pues yo. Y enseguida me adjudiqué enseguida que yo iba a hacer la feria. Y pensé, bueno, en Sevilla no se puede hacer, ni hay infraestructuras, ni hay comunicaciones, no existía el AVE, por supuesto, había un aeropuerto pequeñísimo, esto está aquí al final de España, no. En España, en Sevilla no se puede hacer. Y mira que lo sentía porque yo fui cogiendo un enorme cariño a Sevilla y sobre todo a través de la galería me sentí como responsable de la ciudad. Y entonces, pues no existía IFEMA, en Madrid no había recinto ferial, pero sí había en Barcelona, en Bilbao y en Valencia. Pero claro, Barcelona era Barcelona, yo tenía mucha relación con Barcelona a nivel profesional. Y entonces, pues, había conocido al director, que se llamaba Paco Sanui, y entonces le llamé y le fui a ver. Y dije, Paco, yo quiero hacer una feria internacional de arte contemporáneo en España, y he pensado que aquí. Dice, no sé yo, mal lo veo, pero hablaré con mi presidente a ver qué le pasa, qué le parece, te llamo. A los 2 o 3 días me llamó y me dijo, mira, que dice que no le interesa. Bueno, yo me quedé un poco chafada, pero no demasiado, porque pensé, esto se va a hacer. Siempre tuve el convencimiento de que aquello se iba a hacer. Vamos a esperar nuevos acontecimientos. Y no se me ocurrió ir a Bilbao o a Valencia.
Claro, Bilbao con ETA, que ya había empezado a funcionar ETA, pues tampoco era cosa, ¿verdad? Y entonces, esperando, a los 5 o 6 meses, leo en el periódico que el alcalde Tierno Galván, con un señor que se llamaba Adrián Piera, que era el director de la ¿cómo se llama? No, de la Cámara de Comercio, era el director Piera, pues que están haciendo el recinto ferial que no tenía en Madrid. Dije, uy, voy a dejar un poquito que esto madure, pero ahí desde luego, porque una feria nueva, pues ferias nuevas, claro, un recinto ferial nuevo. Entonces, al poco tiempo, mi impaciencia ya no podía más, al mes o así, pues, y como os dije desde el principio, que es que yo he ido abocada a todo lo que he hecho en mi vida. Resulta que IFEMA le roba a Barcelona al director general y Paco Sanhuí, por la experiencia que tenía y tal, y quieren hacer una buena feria, Paco Sanhuí estaba de director general de la Feria de Madrid. Y dije, bueno, pues mucho mejor, le conozco. Y fui y le dije, Paco, aquí no me vas a decir que no vais a hacer una feria nueva de arte. Dice, pues mira, te digo que ahora sí, que sí se puede hacer, porque Adrián Piera es entusiasta del arte contemporáneo. Así que se lo voy a decir al presidente y te llamo. Y a los 2 o 3 días me llama Paco, que Adrián Piera quiere conocerte y que va para Sevilla, que vamos para allá, pasado mañana estamos ahí. Y yo conocí a Adrián Piera en Sevilla. Claro, el hombre le habla a Paco Sanhuí de una señora de Sevilla que quiere hacer una feria. Claro, el hombre decía, vamos a ver quién es esta, no va a ser una visionaria o una loquita. Entonces, pues me quiso ir a ver y ver mi galería y ver en dónde me movía, en mi pura salsa. Y la verdad que yo soy capaz de contagiar mi entusiasmo a los demás fácilmente. Le hablé de mi feria, de mi proyecto, no tenía nada escrito, yo tenía mi feria aquí. Exactamente como se hizo la feria, yo la tenía en la cabeza pensada, exactamente. No, era ya una estrategia la que tenía que seguir, no tuve que inventarme nada por el camino. Y entonces, pues nada, se lo conté todo bien explicado, tal y esto, y tenemos que hacerlo de esta manera. Y ya a media tarde me dice el presidente, Juana, vamos a hacer la feria. Y entonces la mañana siguiente se iban a ir temprano y cenamos en el Hotel Colón, en un restaurante que tiene, que es el Burladero, que existe todavía. Y allí cenando los 3, pues vamos a ponerle nombre a nuestro evento. Y allí empezamos a pensar, tal, y allí nos salió lo de arco, arte contemporáneo, arco, y al tiempo un arco siempre es algo que va hacia arriba, ¿verdad?, la flecha. Y entonces, pues arco se va a llamar. Y allí lo dejamos, ahora vente para acá, para Madrid, conoces aquello, te presentamos. Y me dejé caer por Madrid. Y claro, la feria entonces, los 2 primeros años de arco, los hicimos en un local horroroso, que ya no existe, que estaba al final de la Castellana, feísimo, y con muy malas instalaciones, muy viejo y muy mal. Pero era lo que le dieron a IFEMA. Entonces, bueno, tenía 4.500 metros o 5.000, bueno, pues no estaba mal para empezar. Y entonces lo que sí teníamos muy pocas dependencias, y entonces IFEMA estaba empezando, solamente había hecho Juvenalia y Arco fue la segunda feria que cogió. Lo que pasa que hizo varias antes que Arco, porque Arco me llevó 2 años organizarle el primer Arco. Entonces empezó a final del 79 y no se hizo la primera feria hasta a principio del 82. Y mientras ese interín se hicieron otras ferias cuyos preparativos fueron mucho más rápidos. Y entonces, bueno, llegó allí, aquello, bueno, pues a mí me parecía todo divinamente. Y me pusieron en un despacho que tenía que compartir con otra directora de ferias. Y muy bien, allí empecé a trabajar y lo primero que hice fue convocar a mis colegas de Madrid, les expliqué el proyecto y, bueno, primero se lo conté a Juana, que dijo, fantástica idea, la apoyo, vamos a hacer la feria. Y ella fue la única que demostró auténtico entusiasmo, era maravillosa. Y luego me fui a la asociación, que yo desde Sevilla me había hecho de la Asociación de Galerías Madrileñas y me recibieron. Bueno, pues me fui y se lo conté. Y todos dijeron, uy, eso no va a salir en absoluto, pero bueno.
Y empezaron, bueno, pues sí, cuenta con nosotros, más o menos, pero no estaban convencidos de que iba a salir. Ahora dijeron, si no sale, pues ella es la que se va a estrellar, y si sale, pues todos nos beneficiamos. Y en fin, pues empecé así. Luego me fui a Barcelona a contárselo a mis colegas de Barcelona, y empecé así a viajar por España, y todos fueron enterados. Bueno, pues le dije a Piera, lo primero que hay que hacer es crear un comité organizador de galerías de arte. La creamos, se llamaron a varias galerías de aquí, de allí, del otro lado, y se hizo el comité y se reunió la primera vez el comité. Por supuesto, Juana estaba. Y tenía que haber un presidente del comité, y ¿quién podía ser presidente del comité? Pues Juana Mordó, y la propuse. Pero mira que no, que son reticentes las galerías en España. No, presidente de una galería no, alguien que no sea galerista. Y entonces se me ocurrió Antonio Bonet Correa, que le conocía mucho porque cuando yo empecé en Sevilla, él estaba allí de catedrático de historia de Latinoamérica, de América del Sur. Y estaba en la universidad, era catedrático, que luego además le hicieron director del Museo de Bellas Artes, y le hicimos todos el boicot porque aceptar en la época de Franco un cargo no estaba bien visto entre nosotros. Y entonces le hicimos el boicot. Pero era muy amigo mío y además es un hombre encantador, y le llamé y le dije, ¿quieres ser presidente? Él, que siempre ha querido colaborar en todo y está dispuesto a ayudar a todo lo que se le pide, pues sí. Y la verdad es que desempeñó un papel. Cuando yo dimití en el 87, él se fue también, pero mientras estuvo allí, fue el presidente del comité, realizó una labor magnífica, porque él es un hombre muy equilibrado, muy sereno, y la verdad allí surgieron muchas corrientes y había mucho que apaciguar y mucho fuego que apagar. Entonces él desempeñó un buen papel, muy bien, y éramos, pues claro, carne y uña. Fue un presidente que nunca ejerció de presidente, él era uno más. Bueno, hicimos un trabajo de colaboración maravilloso. Y bueno, busqué mi equipo era un equipo de nada, pero de personas que colaboraron conmigo de una forma fantástica. Bueno, lo primero que cogí fue a Diego Lara de diseñador, porque pensé que el diseño, que es lo que iba a recibir el mundo entero, nuestros folletos, nuestros primeros comunicados, esa era la primera idea que iban a tener de lo que iba a ser nuestro arco y de lo que era España, a qué nivel estábamos a nivel, pues no solo de diseño, el diseño implicaba un desarrollo cultural en otros aspectos también. Y entonces Diego Lara, que no habrá otro como él, era un artista más que un diseñador. Yo aprendí de él una barbaridad. Yo siempre procuro aprender, esa es la verdad. Era maravilloso. Me hizo unos diseños que llamaron la atención y los carteles de arco, bueno, increíbles. Bueno, pues Diego Lara, luego cogí a Juan Ariño, arquitecto, que sigue montando exposiciones y sigue en el mundo del arte muy, muy activo. Y luego Kiko Rivas, que era muy amigo mío y le quería mucho. Yo lo sabía, Kiko Rivas y Juan Manuel Bonet, el hijo de Antonio Bonet, cuando tenían 18 años o así, es cuando yo abrí la galería. Y eran unos niños muy sabiondos, se lo sabían todo. No sé de dónde y de dónde se enteraban, pero con eso de que Juan Manuel Bonet había nacido en París porque su madre es francesa y tenía doble nacionalidad, era el único que podía entrar y salir en España y viajaba y tal, y se traía unas noticiones y bueno, ellos siempre estaban enterados de todo. Me ayudaron muchísimo en Sevilla, muchísimo. Me hacían los carteles entre todos, los folletos divulgativos, los folletos de Sevilla se hicieron famosos porque cada uno era diferente y era una obra de arte, porque cada vez me lo hacía uno. Teníamos mucho tiempo y se podía dedicar a todas esas cosas. Pues entonces Kiko escribía muy bien. Juan Manuel había tomado, ya se habían separado, eran artistas también y yo los representé y se llamaban el equipo múltiple. El equipo múltiple se llamaban Kiko y Juan Manuel Bonet. Y eran los primeros que hicieron instalaciones en España.
hacían unas cosas. Cuando los llevé a Barcelona en la exposición de los artistas sevillanos, de los artistas andaluces, pues llevaron una instalación allí como una especie de tienda de campaña y arena por el suelo y las nubes que las hicieron como de algodón. Bueno, una auténtica instalación. Eran encantadores y divertidos, unos niños. Pero Kiko escribía muy bien, entonces le metí. Y ese era mi equipo, un equipo bien mermado. Y una secretaria fantástica, maravillosa, y otra que cogía cerca de Arco, y ya está. Y bueno, toda la infraestructura de Arco, lógicamente. Y a trabajar. ¿Y cuál era lo más complicado? Pues darle credibilidad a la feria en España, sobre todo en Madrid, claro, porque es donde se iba a desarrollar. Darle credibilidad. Y la verdad que los medios apoyaron tanto, apoyaron de una forma extraordinaria. Los diarios, las revistas, la radio, la televisión, se volcaron. Y se fue creando alrededor de la feria un interés y sobre todo una curiosidad, porque la verdad la gente hablaba de una feria de arte y no sabían qué era eso, ni casi se lo imaginaban, una feria de arte. Pero había una gran curiosidad y eso se lo debo a los medios de comunicación que se volcaron. Ya todo el mundo hablaba de Arco, todo el mundo hablaba de la feria y deseando de cuándo se iba a inaugurar. Y bueno, empezamos a divulgarnos. Lo primero que hizo Diego Lara, digo, hazme un folleto pues de 4, así plegado, que tenga 4 caras por un lado y 4 por otro, con un texto en la que expliquemos lo que queremos hacer y la situación española del momento y la situación del arte español y dar una idea de lo que somos y de las riquezas que tenemos, artísticas. Y bueno, hice un folleto tan extraordinario. Y cuando encargamos el folleto a la imprenta con la que trabajaba IFEMA, por supuesto, dice el director general, que era Coronado, que entró después que yo. Coronado era el director general y Pierre el presidente. Pues, ¿cuántos? 50.000. ¿Cuántas has dicho? 50.000 folletos. No se lo podía creer. Pues digo, todos los vamos a repartir, no te creas que va a sobrar ninguno. Así que en 15 días o un mes, todo el mundo se enteró de que en Madrid se iba a hacer una feria. Fue algo apoteósico. Y ahí empezó la lucha grande. Eran 2 dificultades graves las que había que vencer. Dar credibilidad a la feria en España para que el público acudiera, para que las instituciones colaboraran y luego atraer a las galerías internacionales a la feria, que eso era un milagro, claro, porque la feria casi, Madrid, España en general, casi no lo conocía nadie. No sé, es increíble porque, por ejemplo, Bruno Wieserberger, un galerista conocidísimo suizo, no había venido nunca a España. Y yo le decía, pero Bruno, ¿no tenías curiosidad, aunque sea por ir al Prado, a ver las meninas? Dice, no nos acordábamos ni de que existía España. Era como un boicot mental y no. Mucha gente de la que invité a venir, gracias a ser invitados en Arco, venían por primera vez a España. Bueno, pues en este ambiente generalizado internacional había que conseguir que las galerías vinieran a la feria, porque eso sí, yo tenía muy claro que si no era una feria internacional y con gran presencia internacional, esto no valía para nada. Las galerías españolas solas nos conocíamos todas, sabíamos de pe a pa hasta el nombre de los empleados, pues eso no era nada. Entonces, bueno, pues me voy por ahí a hacer viajes a convencerles. Y yo, pues me eché por el mundo de Dios y, bueno, a convencer a las galerías. Tuve mucha relación enseguida con Alemania, porque tenía una gran amistad con Henry Serhard, que es un galerista alemán que se había venido a España, incomprensiblemente, y abrió una galería. Y claro, el pobrecito pues tuvo muy poco éxito. Exponía generalmente, casi siempre, vamos, a artistas alemanes. Claro, el pobre no vendía nada, iban 4 gatos
Y yo como quería apoyar aquello, porque evidentemente una galería de Henry Serhard y exposiciones de artistas internacionales era muy conveniente para Madrid, pues yo iba siempre a apoyarle a sus inauguraciones. Me acuerdo que una vez inauguró Inmendorf y había, pero 4 o 5 personas. Y ya le dije, yo me llevo la exposición de Inmendorf a Sevilla, yo por animarle un poco, o sea, díselo a Inmendorf que yo me la llevo a Sevilla. Bueno, es que vamos a cenar y ¿con quién? Pues no había nadie, nada, no os preocupéis, que voy yo. Y fuimos los 3 solitos a cenar después de la inauguración. Pero es más, el pobrecito le tuve que dar para pagar, porque no tenía ni para pagar la cena, porque realmente fue heroica su postura, lo que aguantó. Bueno, pues Henry se fue desde la calle La Gasca, que tenía esta galería, luego se fue donde tengo yo la galería, pero donde tengo yo el almacén, a Barquillo 44. Ahí se estableció y ahí seguí yendo a sus inauguraciones. Ya iba cogiendo un poquito más de gente, se iba animando un poquito la cosa y tal, pero se tuvo que ir. Al poco tiempo se tuvo que ir porque era la ruina absoluta para él. Bueno, pues yo ya hice mucha amistad con Henry y entonces le dije, Henry, ¿no te importaría acompañarme? Y vino conmigo a Alemania. Empezamos a recorrer ciudades y también fui con él a la Feria de Colonia. Él era una persona muy reconocida y me presentó a todo Dios. Entonces, bueno, pues fantástico, allí conocí a todo el mundo. Y a los artistas también. Y allí, fíjate, allí creo yo que fue cuando Arco se consolidó y por fin dije, Arco es seguro que se hace y además el Arco que yo quiero. Porque una vez de las que fui a Alemania, fui a la Feria de Colonia y allí, no sé por qué, empecé a ver a uno, a otro y todos dijeron que sí, que venían. Entonces allí los austriacos que vinieron desde el principio, Ursula Krinsinger, Grita Insan, Rosmary, Peter Paques, que entonces tenía una galería, que después la cerró y es director de museos. Todos esta gente me dijeron que sí. Entonces fui a ver a Lucio Amelio, que era muy conocido de Nápoles, y se lo conté. Dice, yo señora, era simpaticísimo, ¿yo qué voy a pintar en Madrid? Sí lo conozco, pero no. Pero ya según me iba, manda a uno de sus empleados, que dice Lucho que si usted puede volver. Con que vuelve dice, estoy diciendo que ¿por qué te he dicho que no? Que a mí me gusta ir, que oye, que cuentes conmigo que voy. Ya empezaron a decirme que sí, Giorgio Persano, bueno, ya tenía una serie de galerías fuertes e importantes que iban a venir a Arco. Bueno, fue una visita a la Feria de Colonia de lo más fructífera. Y la Feria de Colonia entonces era maravillosa. Allí ya te digo, conocí a Beuys, que todos sabéis que era, además de un artista fantástico, era un ecologista extraordinario. Y me acuerdo de él un día que le veo, que un día que voy a la feria, le veo en un pasillo, en mitad pasillo, sentado con una mesita y su asistente al lado, y una cola delante de la mesa. Y pues, ¿qué pasa? Y entonces era que le daba a la gente, que yo le di también, lo que fuera, una foto, un sobre, lo que fue una revista, y la firmaba. Y por aquella firma te cobraba, que yo eché la cuenta de lo que me iba a costar en pesetas, y me costó la broma 20.000 pesetas, de aquel entonces la firma de Beuys, pero claro, yo tenía que congratularme con todo el mundo. Aparte de que él lo quería, pues estaba repoblando un monte y lo quería para eso, para seguir repoblando el monte. Bueno, pues eso pasaba en las ferias, eran acontecimientos culturales, lugar de encuentro de artistas, de galeristas, de todo. Luego coincidió con una época maravillosa que yo creo que antes no se dio y después desde luego no se ha dado, en que hubo una eclosión de comisarios, que eso surgió la palabra, de comisarios de arte contemporáneo, que hacían exposiciones y lo que se dedicaban era eso, a hacer exposiciones. Y había una cantidad de estas fabulosa y todos extraordinarios. Estoy hablando de Rudy Fuchs, de Di De Wilde, de Lucio
de Aquiles Bonito Oliva, de Germano Chelan, de Casper Kenny, de Jean-Louis Froment, de Nicolas Serota, infinidad, Kosalek en Los Ángeles. Y entonces los conocí allí a muchos y me planteé, pues a todos estos los tengo yo que llevar a Arco, porque ellos tienen que conocer Arco y sobre todo ellos son los que tienen que difundir Arco. Son gente muy poderosa, gente que se mueve por todo el mundo y que su palabra es escuchada. Entonces me propuse a ver cómo me los llevo yo para Madrid. Y bueno, seguí visitando, seguía viajando. Un verano me acuerdo que en el mes de agosto, que cerraba la galería de Sevilla, yo no tenía la de Madrid todavía, pues me dediqué a viajar por Latinoamérica con un plan muy organizado. Estuve en Argentina, estuve en Perú, no fui, estuve en Colombia, estuve no, donde no fui fue a Chile, estuve en Perú, en Colombia, en Venezuela, por supuesto en Brasil, visité lo menos 8 países. Y no sé qué les diría, pero la cosa que me hacían artículos en el periódico y yo se los mandaba a IFEMA y decían, ay, pues qué bien va Juana. Me hacían artículos en el periódico y todo. Me contactaba inmediatamente con los medios de comunicación a través de los galeristas, de los colegas de allí. Me acuerdo que me ayudó mucho Ruth Benzacar, la madre, no la que está ahora al cargo de la galería. La galería Ruth Benzacar era argentina, de Buenos Aires, y era una gran señora, la madre, una gran señora, y era reconocida en toda América, también en Norteamérica. Y ella dio una comida en su casa para presentarme a gente. Yo siempre, la verdad tengo que decir, que he recibido una ayuda extraordinaria de todo el mundo. He encontrado grandes colaboradores. He sabido transmitir mi pasión por las cosas, la he sabido, por lo visto, transmitir y han colaborado conmigo. Bueno, pues de ahí salieron pues, algunas galerías que vinieron a Arco. Y ya volví y me dice el director, ¿no te han atracado? No. ¿Y nadie se ha metido contigo? No, nadie. ¿No has tenido ningún problema? Digo, yo ninguno, todo ha ido divinamente. Dice, pero en Latinoamérica, recorriendo varios países, ni te han robado ni nada. Yo, no, a mí no. Y estaba extrañado. Yo, pues todo me ha ido divinamente, mira lo que traigo. Bueno, es claro, conmigo estaban los de IFEMA, que bueno, la amistad de Coronado y de Piera ha durado hasta que ha muerto el pobre Piera y vive Coronado, que todavía seguimos siendo amigos, y con Piera pues hasta que murió. Bueno, hicimos un tándem con entusiasmo para sacar Arco, no me negaron nada. Y así fuimos preparando el primer Arco, pero teníamos un gravísimo inconveniente, que es que en España existía el impuesto de lujo para las obras de arte. Fijaros qué feo, impuesto de lujo para igual que un yate o una joya. Claro, todos decíamos, si a los extranjeros se les dice que tienen que pagar un 24% de impuesto de lujo de lo que vendan, bueno, es que aquí se van a morir de risa, no lo van a pagar, se va a armar la de Dios es Cristo, y si se les dice, no van a venir. Bueno, pues a la providencia de que os he hablado, estaba en el poder la UCD, Suárez, y el ministro de Hacienda era Ontiveros, no, García Añoveros, Jaime García Añoveros, era el ministro de Hacienda, que era de Sevilla, cliente y amigo mío. Y en Cultura estaba Soledad Becerril, también clienta, amiga mía y tal, de modo que lo tenía todo. Cuando se fue Soledad, entró Javier Solana, que es el mejor ministro de Cultura que hemos tenido. Vamos, yo creo que no hemos tenido ya más ministros de Cultura desde Solana, pero eso es un inciso. Total, que dije, bueno, pues estos me tienen que ayudar. Me fui a ver a Jaime y le cuento, mira, en tus manos está Arco. Si no quitas esto, no hay Arco, porque no lo puedo hacer. Y si lo quitas, pues entonces fantástico. Y dice, ¿pero cómo lo voy a quitar? Bueno, pues déjame que lo piense con mis colaboradores. Ni lo pensó. Pasaban los meses y yo impaciente, no dice nada, con que le fui a ver otra vez. Bueno, es que es muy difícil. Pues tú verás, pero lo tienes que quitar. No hay más solución. Además, Arco ya no hay quien lo pare. Ya estaba en todos los medios, ya estaba muy próxima a la inauguración.
y nada, no me da señales de vida y ya estaba muy cerca. Y bueno, le llamo y que no está en el despacho, ¿por dónde está? Y ya me entero que está jugando al golf. Entonces me voy a donde está jugando al golf y allí lo pillo. Digo, bueno, que es que esto ya es ahora o nunca. ¿Qué pasa con esto? Dice, déjame, no te he llamado, pero lo tengo ya medio solucionado. Mira, hemos puesto a estudiar las leyes y hay una ley de 1929 que dice que si se importa a España una obra de arte que venga a contribuir al enriquecimiento del patrimonio nacional, esa obra estará exenta de impuestos. De modo que tú lo que tienes que hacer es que todo lo que venga, conseguir del Ministerio de Cultura, que digan que que enriquecería el patrimonio cultural. Bueno, ¿y lo quitas? Sí, pero esto ya faltaba muy poco para Arco, él dio las órdenes y tal, pero los de las aduanas no se querían enterar, los inspectores de Hacienda, porque perdían poder, se les iba de las manos, una forma de control, que es lo que a la gente más le gusta, controlar. Y entonces, pues, fenomenal, pues qué bonito, pero fijaros lo que tenía yo que hacer para que ese truco que había encontrado Jaime pudiera funcionar. Les mandé una nota a todos mis colegas extranjeros: todo lo que vayáis a traer a Arco no pagará impuestos si lo vendéis, si me mandáis en una lista porque en el Ministerio de Cultura voy a pedir, tal, les expliqué. Mandaban la lista y yo tenía que ir a Cultura con la lista y me ponían el sello y tal, certificaban que en caso de venta de alguna obra, todo eso vendría a enriquecer. Fijaros lo que era eso. Bueno, Lucho Emilio trajo una obra que no la había metido porque lo pensó a última hora y mira tú por dónde, que no se vendía nada, va y la vende. Claro, cuando va a la aduana le quieren cobrar por los pasillos, era napolitano. Juana, que me quieren cobrar, pero qué estafa, pero qué es esto, el impuesto de lujo, el impuesto de lujo. Lo que yo tuve que hacer, pero lo tuve que arreglar, porque a ver, ese hombre, lo que chillaba. Y entonces, pues, se lo arreglé. Por el Ministerio de Cultura, Soledad Becerril y tal. Pues esa fue la historia, que ya fuimos acabando de los preparativos, tal. Llegó el día de la inauguración y llené la feria, por supuesto, todo el espacio se vendió y abren las puertas y cuál es nuestra sorpresa, que se colocan allí 25.000 personas, no entraban, se quedaron en la calle. Estaba el presidente y todo el mundo, pero ¿cómo este éxito no lo habían tenido en ninguna feria? Una cosa increíble. Estaba allí todo el mundo. Tapies, Chillida, todos los artistas, todo el mundo tan eufórico, tan feliz, tan contentos. Me he quedado sin contaros una cosa, pero bueno, ahora os la cuento. Entonces se desarrolló la inauguración. Bueno, fue Soledad Becerril como ministra de Cultura a inaugurar y también le invité a Jaime. Digo, vente Jaime porque tú eres el hacedor de la feria. Estaba Jaime García Ñovero, ellos eran muy amigos también, y fueron los que presidieron la inauguración. Bueno, al final de la feria, cuando ya se fue el público, todos los galeristas me querían, me besaban, ay Juana, ay qué bien, ay no sé qué. Luego cambió la cosa, pero bueno, entonces estaban muy contentos. Y os tengo que decir que, claro, yo pensé en mi feria, dada la situación que había en España, había que hacer una feria de marcado carácter cultural, porque el arte, el coleccionismo, que no existía, internacional menos todavía, el coleccionismo es una consecuencia de una serie de situaciones. Todo el arte primero se le conoce, del conocimiento del arte indudablemente le amas, y una vez que se ama el arte tienes el deseo de poseerlo, de comprarlo. Entonces así surge. Como en España lo que pasaba es que no se conocía, y menos el arte internacional, lo primero que había que hacer era crear esa situación de difusión del arte, de que no solo los que ya conocían y estaban más o menos relacionados con el arte, sino que fuera para todos, que el mayor número posible de la sociedad fuera capaz de amar al arte, y para eso había que mostrárselo. Y entonces había que hacer una feria cultural. Entonces pensé, hay que hacer una serie de actividades, pues ¿qué hago? Y pensé en aquellos comisarios que
de arte que yo había conocido y los que no conocía, pero que existían, que tenían que venir. Pero claro, si los invito a venir, aunque les pague el hotel, el viaje, tal, los trate como a reyes, ven para conocer la feria, no van a venir. Entonces dije, bueno, pues les voy a invitar a que vengan a explicarnos la labor que hacen sus museos o la última exposición grande internacional que han montado para que sirva de ejemplo y sirva de estímulo y sirva de guía para lo que surjan en España también comisarios y exposiciones como las que ellos organizaban. Y en eso sí picaban todos. Les decía que te invito, por favor. A muchos tuve que ir personalmente a verlos. En los años en que estuve yo de directora de Arco, cada año invitaba a 10 de estas grandes personalidades. Y todos venían, hicieron sus charlas, se hacían actividades culturales, organizaba también mesas redondas, metía a extranjeros y españoles para que fueran cogiendo experiencia. El primer año vino Barbara Rose, que era un personaje muy importante de Nueva York, era la que dominaba el informalismo americano. Ella era la única que podía hablar de aquello. Y vinieron mucha gente. Eddie DeVille vino el primer año, Harold Seaman, los mejores. Y cada año yo lo metía en el catálogo, lo publicitaba por el mundo entero. Y estos personajes, la verdad, que se quedaban sorprendidos de la vitalidad que había en España. En Madrid había surgido por aquel entonces la movida madrileña. Claro, a Madrid era el sitio vital, el sitio de diversión. La gente, me preguntaban algunos de fuera, oye, ¿y los madrileños no duermen? Porque están hasta aquí trabajando todo el día, luego se van de copas hasta las tantas y por la mañana están en la oficina donde duermen. Digo, pues hay un truco en España y es que dormimos una siestecita y la siesta de media hora te vale por 2 horas o 3 de por la noche. Y bueno, pues iban, y la verdad, Madrid en aquel entonces estaba fantástico, estaba fantástico. Arco contribuyó, desde luego. En el primer arco todo iba muy bien, el segundo arco también. Era tan difícil que saliera que, claro, mis colegas estaban contentísimos de que lo hubiera hecho porque se beneficiaban ellos más que yo realmente. Yo, pobre de mí, estaba siempre ocupada en mi despacho y yo ponía un stand también que pagaba rigurosamente igual que cualquiera. Pero nunca estaba ni bajaba ni nada, lo atendía quien podía. Y por la noche después tenía que hacer un balance, tenía que comentar con el director. Cuando salía de Arco era a las 12 de la noche. Es decir, que eso de ir al COC, que se puso muy de moda, que todo el mundo después de Arco iba al COC, no era para mí tampoco, en fin. Bueno, pues ya pasó que, claro, fuera más que aquí, y yo, mis colegas y todos estos directores y estos comisarios sintieron hacia mí una gran admiración porque dijeron, esta mujer que parte realmente de la nada y hay que ver lo que ha hecho, porque me decía Jean-Louis Froment, es que Arco es una feria en la que pasa algo. En la FIAC sí se vende mucho, es muy bien, pero no pasa nada en los pasillos y aquí hay vida en los pasillos, pasan cosas. Y bueno, pues tuve un reconocimiento grandísimo en el extranjero. Y me empezaron a llamar Juana de Arco. Lo de Juana de Arco salió fuera, no es cosa de España. Entonces ya empezaron algunos colegas a sentirse impacientes. Pues mira qué gracia, pues ella gracias a Arco, pues gracias a Arco que lo había hecho yo, nadie me había regalado nada. Y entonces empezaron a decir, sobre todo capitaneados por uno, que una galerista no podía ser directora de Arco, a buenas horas, ya cuando estaba la feria consolidada. Y que no, que había que cambiar, que había que poner otro, empezaron a decir. Y esta persona se puso muy descarada porque hablaba en la prensa, hacía declaraciones en la prensa contra mí y que yo me lo tenía que ir a Piera, de que me cambiara. La presidenta de la Sociedad de Galeristas escribió a Piera, que me llamó diciendo, mira, Juana, lo que he recibido, y así taxativamente diciéndole, tienes que destituir a Juana, porque ya lleva muchos años y ahora tenemos que entrar otro. O sea,
que decían que porque era galerista, pero lo que querían es que entrara otro de ellos. Y entonces se puso la cosa tan tirante en uno de los arcos, el último que fui la directora, que dije, para no perjudicar a la feria, lo mejor es que dimita, y dimití. Acabé la feria, dejé todo recogido, ultimé las cosas 2 meses o así después de la feria y me fui. Y es cuando entró Rosina Gómez Baeza, que era una chica muy capaz, es una chica muy capaz, y que lo hizo divinamente y que estuvo muchos años de directora. Ese fue. Yo de todas las maneras no pensaba seguir de directora de Arco toda la vida. Yo soy galerista, tenía la Galería de Sevilla, había abierto una aquí. Además era presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, que fui 8 años. Mi vida era un caos, era algo increíble. Aunque no os lo creáis, pero había muchas noches que yo no me acostaba. Cuando salía de Arco a las 12 o así, me iba a mi galería, ponía todo al día, me daba una ducha y me iba a Sevilla, porque tenía a lo mejor una inauguración en Sevilla. En fin, esa es la historia. Lo demás, en cuanto dimití, todos están amigos otra vez. Todos están amigos otra vez y divinamente. Muchas gracias, Juana, por esta conferencia. Yo quería preguntarte, en estos años, desde aquellos 80 que nos has contado hasta hoy, ¿en qué cosas fundamentales ha cambiado el galerismo y la forma también de, por lo tanto, de las ferias? Claro, 3 o 4 cosas fundamentales en las que haya cambiado. Pues de la misma forma que la sociedad, el mundo ha cambiado tantísimo en estos años. Los galeristas no somos nada más que personas pertenecientes a la sociedad, una faceta de la sociedad. Es lógico que el galerismo y la forma de enfocarlo sea distinto. Ha cambiado muchísimo. Ahora, entonces el buen galerista era el que era capaz de ver donde otros no veían. El que era capaz de decir ante un cuadro nuevo de un artista desconocido, eso es una buena obra, o mira, no vale, esto no va a ninguna parte. El que era capaz al tiempo de llevar su negocio, porque al tiempo somos empresarios. El que era capaz de, pues eso, de hacer una feria y hacer un montaje adecuado. Eso era ser buen galerista. Ahora, aunque hay muchas cosas en el medio que si nos da tiempo comentaremos, vamos a pasar desde entonces, que te estoy hablando, principio de los 80, hasta hoy, que estamos ya avanzado casi el siglo XXI. Ahora ser buen galerista es tener mucho dinero y tener una galería en un sitio y tener 6 u 8 repartidas por el mundo. Porque de lo que se trata es de vender mucho y hacerse muy rico. Hoy el buen galerista, para un artista también, que eso es la triste, es el que le vende toda la obra. Entonces los artistas estaban muy contentos con un galerista si compartía con él sus inquietudes, si ibas al estudio y le decías, pues esto no lo veo yo, no lo entiendo. Ya era una pauta para ponerse ojo a visor de por dónde, a ver si se había equivocado. Pues no lo entiendo. Cuando ya te lo iba a decir, oye, esto sí, fantástica, no sé qué, y le decías, por esto me encanta. Todo eso acompañaba al artista y no estaba pendiente de ver todo lo que le vendías. Ahora ha cambiado todo porque el mundo está muy mercantilizado. El dinero es lo que manda, pero no solo en el arte, en todo. Y, lógicamente, los galeristas, ya se hacían concursos galerista, el número 1, el número... los más. Ahora no dice galería, ¿cuáles son los galeristas más importantes? Sino te dice, ¿cuáles son los galeristas más influyentes? Que es otra cosa, pero es así. Ahora el mejor galerista es el más influyente. ¿Y cómo es influyente? Pues las galerías ahora, casi todas, tienen su galería central y varias por el mundo entero. Gagosian es el que bate el récord, que tiene 12, aparte de 2 o 3 que tiene en Nueva York. A mí eso no me gusta porque yo soy muy personalista. A mí me gusta controlarlo todo. A mí me gusta, sí, todo. Yo, cuando abrí la galería, me inventé unos cuadernos que son maravillosos, la verdad, donde con un cuaderno dedicado a cada artista llevo sus cuentas al día.
Pues claro, ahora ya no lo hago, ahora tienen los ordenadores las chicas y todo y lo lleva mi hija divinamente, pero a veces tiene que venir a mis cuadernos, porque yo sigo llevando mis cuadernos, cada artista tiene sus cuadernos. Entonces era muy fácil, yo no tenía tiempo para dedicar a hacer facturas, entonces iba al día y entonces donde estaba ya cerrada porque le había pagado todo, tal, pues ahí me firmaba. Y eso quiere decir que estaba de acuerdo en todo lo anterior, y así fenomenal. Y tengo cuadernos firmados por Kippenberger, por Albert Ellen, por Franz West, por Leo, por Sol Lewis, por todos, cada uno su cuaderno. Artistas buenos hay muchos, pero tú trabajas con unos cuantos, porque esos sí, y otros que consideras magníficos, ¿no? Es una cosa personal. Yo creo que es como un enamoramiento. Es como un enamoramiento, y es que a ti te diga más que otras cosas, aunque reconozcas el valor de otros artistas, pero ese precisamente te dice lo que tú quieres oír a lo mejor en ese momento, o lo que tú desearías que ocurriera, o tu mayor aspiración, de alguna manera, él la toca, la aporta. No se puede, es una cosa de sentimiento, por lo tanto no hay una fórmula en absoluto. Evidentemente, ya si has visto mucho, llegas a captar la calidad, eso está claro. Después de ver mucho y de ir conociendo los idiomas que cada artista ha inventado para expresar lo que él quiere expresar a través de su obra, tiene que tener ideas que contar, que transmitir, ideas que transmitir y encontrar la mejor forma, el mejor medio para transmitirnos precisamente esas ideas que él tiene. A unos dan en el clavo y otros no. Entonces, pues claro, hay algunos que precisamente, por una cosa personal, indudablemente, te llegan completamente al alma y dices, no, tiene que ser para mí, esto no puedo, hoy le tengo que hacer una exposición, hoy le tengo que conocer, tengo que hablar con él, y otros los ves unas obras magníficas y ahí se queda la cosa, qué bueno, qué bien está. Evidentemente el momento actual tiende a convertirlo todo en espectáculo y yo lo lamento mucho, pero los museos baten récords. Hemos recibido 2 millones de visitantes, más que el no sé qué. Esta exposición ha tenido no sé cuántos visitantes. Lo importante sería saber si esos visitantes se han enriquecido con esa visita o han ido porque, bueno, había que hablar, es una exposición de moda y luego llegas a una reunión de amigos y no sabes de qué hablar, tienes que haber visto la película de moda, la exposición de moda y tal. Entonces, eso lo importante es saber si les ha servido. Entonces, no cabe la menor duda que es un anhelo de Arco y de todos los agentes dinamizadores del arte, que el arte llegue a todo el mundo. El arte lo hacen los artistas para todo el mundo. Entonces, el destino del arte es para todo el mundo, debe llegar a todo el mundo. Entonces, esa popularización del arte no es en sí un mal, sino un bien. Ahora, que influenciado también por los tiempos que vivimos, no cabe la menor duda de que Arco también tiene una parte de espectáculo, inevitablemente. Hay gente que baja por ver a los amigos y a lo mejor no se mete en ningún stand y no ve la feria, solamente que queda allí, se toma una copa en la sala VIPs y tal, y luego dice que ha estado en Arco. Ese es un peligro, no cabe duda, pero eso no quiere decir que haga inválido a un acontecimiento artístico, sino que es uno de los peligros de la actualidad. Tendemos a convertir en espectáculo todo. Bueno, queridos, pues ya está. Gracias por vuestra paciencia. Gracias.